Sean bienvenidos a Hombre Más. Ahora por fin, gente hermosa, en fin de semana para descansar y relajarse como realmente se lo merecen. Muchas gracias en serio, querida familia, por cada sus muestras de apoyo y cariño que día a día nos dejan en cada nuestros videos. Saben que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios y sugerencias, y por eso lo invitamos a dejárnosla aquí abajo, que la leemos y respondemos a la brevedad. Y si es tu primera vez en nuestro video, saben que las puertas de esta familia siempre van a estar abiertas. En este mundo pienso que todas las naciones guían su futuro y ninguna nación debe echarle la culpa a otra de cómo le va bien o cómo le va mal. En este caso hay una nación en particular que le estaría echando la culpa a México de lo que está pasando en su nación, cuando realmente no la tiene el pueblo mexicano. Noboa decidió dejar sin energía eléctrica a las fábricas de todo el país de 8 de la mañana a 18 horas durante 15 días. ¿Por qué? Quédate y te cuento. Para nadie es desconocido que Ecuador vive la peor crisis eléctrica de toda su historia. Pero lo que no se veía venir es que Noboa y su gobierno decidieran dejar sin electricidad a todo el sector industrial. Sí, esos empresarios que pidieron abiertamente el voto por él hoy se quedan a oscuras y con sus parques industriales paralizados. Esos que decían que hay que arrimar el hombro y que al país se lo saca adelante trabajando, hoy son víctimas de las ineficiencias del gobernante al que apoyaron. Bien dicen que mal paga el diablo a sus devotos. El problema es que los platos rotos siempre asumen los de abajo. Los cortes de energía incrementarán los costos de producción, por lo que el precio de los productos subirá. Y no es todo. Por cada hora de desconexión, el país pierde 12 millones de dólares. Hay más. Con los cortes extendidos hay el inminente riesgo de escasez y también de desempleo. Todavía no se cuantifica, pero miles de personas podrían quedar sin trabajo en la calle. Los empresarios dicen que esta crisis es equiparable a la de la pandemia. Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México, agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México, porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo. No es menor la agresión de Ecuador a México. En Ecuador exigen renuncia del presidente Noboa. Pues no solamente es una crisis eléctrica, sino una crisis de seguridad, una crisis económica. Los manifestantes se han quejado también de la falta de empleo, del incremento al impuesto al valor agregado con el pretexto, dicen ellos, de combatir la inseguridad. Yo quiero mostrarles cuál es el ambiente que es... ¡Afuera! 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 Expresar nuestras sinceras disculpas de este estúpido acto que cometió el gobierno ecuatoriano con este improvisado presidente. Nos sentimos avergonzados de este acto bochornoso
crean los compañeros mexicanos que nosotros, la comunidad ecuatoriana, no somos así. Nosotros le tenemos en autoestima, queremos muchísimo a la comunidad mexicana. Por eso vayan nuestras disculpas, acepten, compañeros, este acto es bochornoso, nosotros estamos en total desacuerdo. Y felicitarles a ustedes la actitud amistosa que han tenido para nosotros. Así que, compañeros, muchas gracias y acepten estas disculpas de este gobierno ignorante, estúpido. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Nuevamente recordemos que el ataque del pueblo ecuatoriano al hermano pueblo mexicano es un ataque del gobierno de Daniel Noboa. Dejan plantado al presidente Daniel Noboa en la cumbre iberoamericana celebrada en su país. Y es que de los más de 20 jefes de Estado y mandatarios que había invitado, solo llegaron 3. El rey de España, Felipe VI, el presidente de Portugal y el presidente de Andorra. Ningún presidente, jefe de Estado o mandatario latinoamericano se hizo presente. Es más, ni siquiera pudieron llegar a una declaración conjunta al final de la cumbre, como sucede en este tipo de eventos, y aunque había ahí la presencia de cancilleres y representantes de los jefes de Estado, pues nunca es lo mismo y no se llegó a esta declaración. La cumbre además se celebra en medio de protestas, de una crisis de inseguridad en Ecuador y después de un rechazo de muchos países, luego de que Noboa ordenara a sus Fuerzas Armadas invadir la embajada mexicana en Quito y del rompimiento de relaciones entre ambos países. Una cumbre que ya está siendo descrita como un fracaso. ¿Tú qué opinas? Asambleístas ecuatorianos piden al presidente Daniel Noboa que renuncie. Viviana Veloz, vicepresidenta del organismo legislativo Revolución Ciudadana en el Ecuador, junto con otros asambleístas, pidieron al presidente Daniel Noboa su renuncia al cargo. En una conferencia de prensa, la bancada de este organismo legislativo anunció que pedirá el inicio de un juicio político contra los ministros de Defensa, Gobierno y Relaciones Exteriores. Esto por considerar que la irrupción a la embajada mexicana para extraer al ex vicepresidente Jorge Glass no fue solo una violación al derecho internacional, sino un secuestro. Veloz aseguró que Noboa está ejerciendo un gobierno dictatorial e improvisado que terminará por destruir la economía de Ecuador con sus acciones. Además, reveló que se violaron los derechos humanos de Glass, quien bajo el gobierno de Noboa fue arrestado y agredido a pesar de que este no podía caminar por su deteriorada salud. Por otro lado, en una entrevista, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, confesó que las consecuencias pueden ser muy grandes, pues si México decidiera declarar la guerra, el pueblo ecuatoriano las tendría de perder. Correa agregó que lo hecho por Noboa es muy grave y que si bien sospecha México no actuará con violencia, sabe que el pueblo mexicano siempre ha esperado respeto en reciprocidad por todo lo que le da a los demás gobiernos latinoamericanos. Algunos expertos consideran ya este conflicto como una alerta internacional debido a las consecuencias a gran escala que podría tener. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Y muchos más representantes a nivel mundial que se están solidarizando tanto con México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. Tras las agresiones a la embajada mexicana, los ecuatorianos le están pidiendo la renuncia inmediata al presidente Daniel Noboa. Esto surge tras el deterioro comercial y energético del país. Ecuador no ha podido vender todos los productos que se están cosechando, pero tampoco tienen energía eléctrica y muchas empresas, especialmente las españolas, se están yendo de la nación y se están mudando a otros países de la región. Pero ¿creen ustedes que la única solución al problema energético y económico que hoy tienen los ecuatorianos es porque Daniel Noboa sigue siendo su presidente? Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el ejecutivo, sea burlada. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos.
Lo que no te dicen en la tele, atento. México suspende negociaciones de tratado comercial con Ecuador por el asalto a su embajada. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto social de la ruptura diplomática con México? En México viven más de 100,000 ecuatorianos. Las embajadas y consulados desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos de nuestros compatriotas en el exterior. Gestionan permisos de trabajo, solicitudes de visa, actualización de títulos universitarios, repatriación de cadáveres y muchas funciones más. Con la ruptura de relaciones comerciales, Ecuador dejará de exportar alrededor de $300 millones. Esto podría dejar en la calle a más de 75,000 familias ecuatorianas. Esta acción errática e inmadura del presidente nos generó más daño que beneficios para los ecuatorianos. No respetaron los tratados internacionales y quieren decir que van a respetar los tratados de arbitraje internacional. No cumplió su palabra sobre los derechos laborales con su pregunta D de la consulta popular. No cumplió su palabra sobre bajar el IVA y lo subió. No cumplió su palabra sobre respetar y dejar el crudo del Yasuni bajo tierra. No atrapó a los criminales más grandes del país. ¿Por qué no vemos nada de esto en la televisión? Somos invitados. ¡Fuera! ¡Fuera Noboa! 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 ¡Fuera! Por lo tanto, ahí podemos comprobar lo que significa ser un verdadero aliado de nuestro bello país. Porque México, si bien nunca se involucra en ningún conflicto, sino siempre está para brindar la mano, para apoyar, para ayudarte, y estos países latinoamericanos que se han dado cuenta de lo que México los ha ayudado en cierto momento, pues decidieron regresarle el favor, por así decirlo, y es por ello que ahora resulta que le quieren echar la culpa a nuestro bello país de lo que ellos hicieron, pues básicamente de sus acciones. O sea, toda acción conlleva una consecuencia. Y era lógico que en este caso, no tanto por los pobladores ecuatorianos, porque hay gente ecuatoriana que ha salido a pedir disculpas y todo, pero tiene que haber una consecuencia en este caso a su presidente, llevándose en ello todo el pueblo, ¿o no? En este caso, como siempre decimos, hay que diferenciar las relaciones políticas de los que tienen la cabeza en los gobiernos de los que están abajo. A veces pasa, como en muchas naciones que pasa hoy en día, que si bien las cabezas de los poderes ejecutivos, los presidentes no se llevan entre sí, pero sí se llevan toda la parte de abajo, se siguen manteniendo relaciones a través de Cancillería, relaciones comerciales, económicas, tratados, comercio y muchas demás cosas, a pesar de que los presidentes no tengan buena relación. Eso es aparte de las relaciones que se siguen manteniendo, y hay muchos claros ejemplos que a lo largo de la historia se han mantenido así. En este caso particular de Ecuador hay una clara diferencia, que no es únicamente la cuestión de la cabeza de quien gobierna el presidente, sino también toda la parte del gobierno de Ecuador que está como contra de las demás naciones, no únicamente México. Por eso no hay que echarle toda la culpa a México. Con México tuvieron una gran diferencia, la cual derivó de meterse en territorio mexicano, que es la Embajada de México, y lo cual México con justa razón se molestó con Ecuador porque violó una convención internacional de hace muchos años en la cual el territorio de la embajada es inviolable por la nación. Eso es aparte de las cuestiones diplomáticas de Ecuador con otras relaciones con otros países. Con Colombia tiene su particularidad, que si bien son países limítrofes que comparten mucho durante muchos años, ha habido ciertos resquemores, ya vienen hace mucho tiempo. Y con este tema de la sobreexigencia, por darle un ejemplo ahora, de las cuestiones eléctricas, se estaba pidiendo demasiado a Colombia de energía eléctrica cuando Colombia tiene sus necesidades, y por eso decidieron cortar el suministro, porque si no también se iba a sobresaturar el suministro en Colombia y se iba a destruir. Por eso se cortó la raya a Ecuador en este caso y se le echó la culpa a México, pero en realidad no tiene nada que ver. Son temas muy aparte en este caso. Acá, como bien dijo Noemí,
Todo esto deriva de las consecuencias de Ecuador con otras naciones, que saltó más ahora con el tema de México. Sí, igualmente nuestro país también es un gran exportador de petróleo hacia el país ecuatoriano, que por obvias razones, cuando se cortó relación, también se cortó este tipo de venta. Y hace no mucho pudimos ver un video donde Noboa pues quiere invitar nuevamente a México a tener un diálogo. Pero México está firme en que no, México tiene dignidad, se respetan las acciones que se hicieron en contra de nuestra nación y se va a respetar, porque si México no traza una línea, es como darle apertura que después cualquier otro país lo vuelva a hacer, y es algo que no va. Como bien dice Gonzi, la cuestión energética, que es lo que hoy en día les está afectando más al país ecuatoriano, pues básicamente esto también es por, como bien dijo Gonzi, por propiamente resguardar pues sus recursos de propiamente Colombia, aunque se quieran justificar con el país mexicano. Al igual también recuerden que Noboa fue un presidente que no fue votado, sino fue puesto así. Entonces es por ello que hoy en día vemos muchas manifestaciones de ecuatorianos que ya lo quieren sacar, e incluso México por ahí se había dicho que podía volver a tener relación, pero siempre y cuando ya Noboa saliera de la presidencia, porque sin duda es un país donde hemos podido apreciar a su gente, que ellos tienen que salir a dar la cara en vez de su presidente, y como cualquier ser humano se merece lo mejor. Pero mientras tanto este representante de Ecuador, va a ser difícilmente que México se abra nuevamente a tener o levantar ciertas relaciones con el país ecuatoriano. Al igual también recordemos que no solamente es el país de Ecuador, sino diversas partes del mundo donde se han estado viviendo estas crisis. Sin embargo, nuestro bello México es uno de los pocos países que lo hizo con Cuba, que mandó a la cooperativa de electricidad para también poderlos a ellos ayudar de cierta manera. En este caso, como bien les mencionamos al inicio del video, toda acción conlleva una consecuencia. Ustedes déjenos si creen que realmente Ecuador se está mereciendo esto y México tiene la culpa o no. Así que bueno, familia hermosa, este ha sido todo por el video de El Cronauta, y como es tradición, en otro video no podemos cancelar a algunos de los integrantes, que son... Les mandamos un fuerte beso, papacho. En serio, gracias por llegar a esta parte del video muy importante. Te invitamos a ti, personita linda, a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que ser, amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle un clic en el botón rojo acá abajo que dice suscribirte y suscribirte, pero antes no olvides de clicar la campanita para activar notificaciones para saber cuándo estemos subiendo videos. Así mismo, chicos, los invitamos a dar una vueltita por todas nuestras redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, tengan un excelente fin de semana y sin más, cuando nos estemos viendo, amor. Para la próxima. Bye.